Hola chicos, espero estén bien. En esta ocasión vamos a trabajar a través de videos educativos sobre 3 temas que incluyen un resumen o explicación para entender mejor no solo el contenido, sino también las tareas que van a realizar en casa. El primer tema que vamos a abordar es acerca de las fases de la redacción. En este tenemos el primer aspecto, que es planificar, que consiste en pensar en el texto que vamos a producir o que vamos a plasmar. En esta fase se debe trazar un plan de trabajo que permita definir las características que tendrá el escrito. Eso quiere decir que no voy a escribir solo por escribir, sino que tengo que pensar y analizar bien qué es lo que quiero escribir en mi texto. Producir ideas consiste en dar un orden diferente a cada una de las ideas. Tengo que ordenar primero cuál va a ser mi plan número 1, cuáles son las ideas principales de mi texto para poder redactar el escrito que debo hacer. Luego, producir el texto. Se inicia a plasmar la información sobre lo que deseamos dar a conocer. Ya tenemos el plan y las ideas principales, ahora iniciamos a producir el texto o a escribir el texto. ¿Cómo lo podemos hacer? En un borrador. ¿Y qué es un borrador? Es una hoja que no utilizamos, un cuaderno que no utilizamos o un libro que simplemente ya no utilizamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Nosotros ahí vamos a hacer nuestro borrador, escribir nuestro texto, nuestro escrito, para que ya al momento de pasarlo a limpio, como comúnmente decimos, ya no tenga errores. Corregir, se trata de revisar la redacción de la información que se ha plasmado. Esto quiere decir que se revisa la redacción para identificar errores. Muchas veces solo escribimos, pero solo dejamos ahí y ya no volvemos a revisar. Muchas veces tenemos hasta faltas de ortografía y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos nuestra primera tarea, que es redactar un texto para convencer a las personas para quedarse en casa debido al estado de emergencia que se está viviendo por el COVID-19 o coronavirus en Guatemala. Es nuestra primera tarea. El segundo tema, estructura de textos narrativos. La narración es el relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Por ejemplo, cuando contamos algo que nos ha sucedido, hemos soñado o contamos un cuento, estamos haciendo narración. Tenemos un aspecto que es en la introducción, es el aspecto inicial donde se inicia con un conflicto que le sucede a los personajes del cuento o de la historia. Luego tenemos el nudo, que es donde los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del mismo. El desenlace o la solución. Esta es la parte final, es donde se resuelve el conflicto, ya sea que pueda ser feliz, trágico, positivo o negativo. Luego, los elementos que lo conforman. El narrador. El narrador es quien cuenta la historia o el cuento. El tiempo puede ser lineal, llevar una secuencia o bien intercalar fragmentos. Nosotros, si no queremos llevar una secuencia, lo podemos intercalar con varios fragmentos que le den más relevancia a nuestra historia o nuestro cuento, dependiendo los tiempos que utilicemos. El espacio es el lugar o lugares que se utilizan para llevar a cabo la historia. Tenemos el espacio físico, el psicológico y el social. En el físico es el lugar donde suceden los acontecimientos. El psicológico es la atmósfera espiritual, que puede ser triste, puede ser alegre, etc. El social es el entorno en el que nosotros le damos relevancia a la historia o al cuento, que puede ser de acuerdo a la cultura, a lo económico, a lo social, etc. La segunda tarea,
Dice, escribe un cuento infantil corto de acuerdo a la información proporcionada, agregando recortes o dibujos. Esa es nuestra segunda tarea. Nuestro tercer tema es acerca de la estructura de textos líricos. Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto de vista de la persona. En este podemos mostrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos o nuestro estado de ánimo. Cuenta con dos aspectos, que es el paralelismo, que consiste en la repetición de estructuras sintácticas y semánticas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá tenemos un texto o un poema que es 2 párrafos del poema Te quiero de Luis Cernuda. Donde están las flechas, esos son versos y al final hay 2 líneas, ustedes los pueden verificar. Podemos darnos cuenta que en los 2 párrafos tiene el mismo texto, solo que al final la palabra cambia. A eso es que le llamamos paralelismo. Anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de varios versos. Si nos damos cuenta acá en nuestro ejemplo, una anáfora es cuando repetimos las palabras en un solo párrafo o en 2, 3 párrafos de acuerdo a la magnitud que le demos a nuestro poema. Los versos son las estrofas que aparecen ahí. Entonces, la anáfora es cuando se repite una o más palabras al inicio de varios versos. Nuestra última tarea dice, inventa y escribe un poema de acuerdo a la información proporcionada, cuidando la caligrafía y ortografía. Espero que hayan entendido estos temas. Cualquier duda, saben que estoy a la orden, y bendiciones.